Buenos días, tardes o noches, abogada. Hoy hablaré sobre los temas introductorios y conceptuales, con el objetivo de analizar los fundamentos y principios de la filosofía del derecho, la naturaleza del derecho, las concepciones jurídicas y sus presupuestos, valorando los aportes filosóficos del pensamiento jurídico contemporáneo. Mi nombre es Cristian Huasco y empiezo. Es casi seguro que estamos siendo testigos de otro renacimiento de un sistema de valores, morales, éticos y legales, aparentemente que interpolan. La ley natural ha tenido sus altibajos, sus benefactores, defensores, a través de la historia. Desde ideas de los filósofos Platón, Aristóteles, Cicerón y San Pablo, hasta la presente con Jacques Maritain, Félix, Frankfurter, su supervivencia misma a través de las numerosas tempestades de conceptos conflictivos de la ley, la jurisprudencia y la filosofía pueden tomarse como una indicación de su base en verdades eternas y fundamento en una ley aún más alta. De hecho, muchos en el pasado, en el presente y con suerte en el futuro, lo han mirado y lo seguirán mirando y tal vez inspirándose en él, ya que la mayoría lo entiende como lógica de un código moral superior que el hombre puede aspirar. Cuando se habla de ley natural, no hay misterio que no se extrae de los libros y de las mentes de los sistemas filosóficos o jurisprudenciales esotéricos y sus defensores, o de los extraños e ideologías extranjeras. El hombre que sabe que adentro de sí mismo reside el poder de ser bueno o malo, ser moral o inmoral, actuar de manera ilegal o de manera legal. Sabe tanto sobre la ley como el natural Roscoe Pound o Félix Frankfurter, y tendrán una oportunidad tan grande como estos dos últimos caballeros mencionados para aplicarlo en su vida diaria. Pero, para más entendimiento del tema, se debe dar un repaso histórico sobre sus ideas, cómo éstas se formaron y sus principales pensadores, y las que fueron abolidas o cambiadas por otras corrientes. Como origen se entiende que esta viene de la mano en la existencia del primer Homo sapiens, negando la participación de los otros animales, ya que estos no tendrían la conciencia y pensamientos suficientes para decidir qué es lo bueno y qué es lo malo. Su primera asociación moralista fue designada a lo divino, en donde nosotros como morales creados de su mano tenemos la bondad moral de nuestro actuar como parte de su ser. Uno de los que puso los pilares de definición sobre el ius naturalismus fue el filósofo conocido Aristóteles, designado a lo natural como la búsqueda que tiene el individuo de vivir en sociedad y como ésta busca su propia organización, llamándolo como un animal social. Por lo mismo, la moral venía propia del ser humano, para preservar este orden desvinculándola de lo divino y dándole un significado más político. Sus ideas fueron mejor cimentadas con las ideas de su maestro, Platón. Después fueron acogidas por otros pensadores como Cicerón y las integraron en las leyes de su tiempo, esto hasta la caída del Imperio Romano. Ya en la época medieval y tras los problemas que trajo consigo la conquista de los bárbaros a Roma, el derecho tuvo lo que para muchos es una regresión pero mejor estructurada. Es así que lo divino del ius naturalismo volvió y con mucha más fuerza. Esto con mucha razón, ya que la iglesia crecería con la misma fuerza. Los pensadores principales de esta época fueron San Agustín de Hipona y Santo Tomás de Aquino, en los que se destacaban sus teorías teológicas del derecho, donde colocaban las leyes divinas sobre todas, y estas como creadoras de instituciones. Esto hasta que Martín Lutero, con su reforma protestante, cambió lo que ahora es un paradigma histórico, y con la ayuda de estos pensadores, como Juan Calvino, quienes dieron más libertad de interpretación fuera de los ojos de la iglesia, provocando sin saber el origen de dos escuelas jurídicas, la escuela de los teólogos juristas españoles y la escuela laica del derecho natural. La primera, la escuela de los teólogos juristas españoles, esta creció siguiendo las ideas de Santo Tomás de Aquino, ayudadas por las universidades, destacando a la escuela de Salamanca, apoyado por el rey Carlos I, quien tenía el objetivo de hacer realidad que el inicio del Imperio Universal Cristiano conformado por la mayor parte de territorios posible. Por último, manejando e integrado por las ideas del dominico Francisco de Vitora, quien delimitó los poderes eclesiásticos con los poderes civiles,
Rechazaba las jerarquías que tenían en ese tiempo los feudos y el poder máximo, que sería ahí el Papa y el emperador o rey de esos tiempos, designándolo todo eso a Dios, además de asignar las relaciones justas como base del derecho natural, centrándose en los nativos americanos, y Erasmo de Rotterdam, quien este último fundó el humanismo cristiano, que es la creencia que la libertad humana, la conciencia individual y la investigación racional sin obstáculos son compatibles con la práctica del cristianismo o incluso intersectos a su doctrina, así representando una unión filosófica de la fe cristiana y los principios humanistas clásicos. Todo lo visto anteriormente fue uno de los primeros pasos para que el poeta, jurista y escritor Hugo Grocio creara lo que ahorita es el derecho internacional, sobre todo siguiendo principalmente las ideas del bien común. La escuela laica del derecho natural. Aquí aparece otra vez el personaje Hugo Grocio, el cual, al haber analizado la escuela anterior, promulgó que la ley natural no prescindía de Dios, por lo tanto existe sin la necesidad de éste, sino que su origen viene desde la razón, dando preámbulo a lo que sería el derecho natural racionalista. Tras muchos años y varios acontecimientos termina la Edad Moderna, donde nacieron los derechos naturales del hombre, que en resumen da derechos inmutables a todas las personas que existen, donde ningún poder existente, sea divino, estatal, lo podrían quitar, los cuales son la vida, la libertad y la propiedad. Las ideas de Rousseau sobre el contrato social del hombre con la sociedad es acogido para la creación de constituciones, que fue impulsado tras la Revolución Francesa. Para entender aún más sobre la evolución del iusnaturalismo, es de obligación el ver la sociología del derecho, que tiene sus primeros cimientos en la erudición de Max Weber y Karl Renner, entre muchos los colaboradores distinguidos incluidos Dermin Durkheim, Wilhelm Aumberg en el siglo XXII. El campo tiene como objetivo el trascender los límites legales tradicionales al considerar el papel de la sociedad y su sistema de valores, normas a pesar de los desafíos definitorios que enfrentan actualmente el campo. La sociología del derecho tiene ante todo sus fundamentos en el campo de la sociología. Sin embargo, esta área adopta un enfoque interdisciplinario en lugar de un enfoque dual, al analizar y comprender la relación entre el derecho y la sociedad. Dentro de esta área es clave considerar las estructuras legales, es decir, el sistema legal, el proceso legal y cómo se hace la ley, y la interacción de la ley en el cambio social. El control social. Es importante analizar críticamente el impacto positivo y negativo del derecho sobre la raza, la clase, el género y los valores sociales diferenciales, así como destacar que el derecho debe entenderse como la parte de instituciones sociales. Primero, es importante analizar críticamente el derecho y la sociedad que interactúan entre sí. Segundo, las categorías jurídicas y el saneamiento jurídico interactúan con las jerarquías basadas en la raza, clase, género y sexualidad. Tercero, es importante analizar las relaciones entre el derecho y el control social y el cambio social. Sin embargo, una interpretación y aplicación socióloga del derecho no impide el estudio de las reglas, sino que solo los diferencia entre los objetivos proclamados de las normas jurídicas, por un lado, y el funcionamiento y las consecuencias reales del derecho, por el otro. Los valores y la aplicación de la sociología como disciplina enriquecen la interpretación y aplicación del derecho en muchas áreas, dando lugar a la sociología del derecho como un área de conocimiento y especialización única en su evolución. El estudio y la crítica de la sociología del derecho están muy avanzados desde mediados del siglo XIX. Si bien el desarrollo del campo ha continuado hasta la actualidad, es importante reconocer y apreciar algunos de los pensadores y contribuyentes más importantes del campo. Pero dirás, ¿qué tiene que ver esto con el iusnaturalismo? Pues mira, la sociología como un objetivo busca lo que el iusnaturalismo otorga, que es una motivación efectiva para actuar, social y prácticamente. Sea cual sea la base del iusnaturalismo, es innegable que su destacada manera en la que conforma la moral a través de la historia y cómo ésta ayuda en vivir en sociedad. Por último, para entender el margen actual de esta corriente se debe observar brevemente las que sobrevivieron a esta evolución histórica.
Número 1. El positivismo. Su objetivo es formular leyes abstractas y universales sobre la dinámica y operativa del universo social, y las leyes deben aprobarse sistemáticamente con datos recopilados y se ignoran todo elemento extrajurídico, es decir, como el iusnaturalismo. El sociologismo jurídico. Está basada en la ciencia social empírica y estudia el comportamiento de la sociedad y su entorno, las leyes que la conforman, y busca de una manera más efectiva al ir actualizándose a la realidad presente. Por último, el iurmarxismo es una teoría social, política y económica originada por Karl Marx, que se centra entre la lucha entre los capitalistas y la clase trabajadora, basándose en tres marcos: el materialística, el dialéctico y el materialismo dialéctico. En esta se designan a la creación de instituciones y el derecho como respuesta a la realidad económica. Muchas de estas corrientes llegan hasta negar el iusnaturalismo, como el positivismo, y otras como el sociologismo lo usan como herramienta, pero sin integrarla sobre su propio concepto. Por último, veremos las corrientes más actuales como repaso a lo que llegamos desde el iusnaturalismo, siendo la primera corriente en la línea temporal. Teoría jurídica es el nombre general para el enfoque de la jurisprudencia que se ocupa principalmente de la clasificación de principios y reglas legales y del análisis y conceptos de las relaciones e ideas utilizados en el sistema legal, como persona, obligación, derecho, deber, acto, etc. Paradigma autopioético. Es una teoría del derecho que ve la autonomía del derecho en una autoproducción de una red de comunicación y entiende su relación con la sociedad, cómo interfiere entre las redes de comunicación autónomas, es decir, que se generan los sistemas de moral, política y de derecho de manera autónoma al comunicarse entre sí. Paradigma interpretativo. Ofrece una explicación filosófica de cómo la práctica del derecho institucional, las acciones y las prácticas legalmente significativas de las instituciones políticas modifica los derechos y obligaciones legales. Su afirmación central es la forma en la que práctica institucionalmente afecta al derecho está determinada por ciertos principios que explican por qué la práctica debe tener este papel. La interpretación de la práctica pretende identificar los principios en cuestión y por lo tanto el impacto normativo de la práctica en los derechos y responsabilidades de los ciudadanos. Filosófica de justicia. La teoría de la justicia de John Rawls es una teoría sólida que dice que la sociedad bien ordenada necesita un concepto de justicia como requisito básico y que tal concepto podría ser desarrollado desde atrás del velo de la ignorancia acerca a su preposición y que lo implicaría principalmente, al igual que el derecho, las libertades básicas y para todos. En segundo lugar, que las desigualdades sociales económicas deben derivar de la igualdad de oportunidades y al final deben beneficiarse a los menos favorecidos. Filosofía del derecho y el discurso. El uso del lenguaje es crucial para cualquier sistema legal, no solo de la manera en lo que lo es para la política en general, sino que también para dos aspectos especiales. Los legisladores se caracterizan por usar un lenguaje para hacer las leyes y la ley debe prever la resolución autorizada de disputas sobre los efectos del uso del lenguaje. Los filósofos políticos generalmente no se preocupan por las cuestiones de filosofía del lenguaje, pero los filósofos del derecho son filósofos políticos con una especialidad que otorga el lenguaje, ya sea la filosofía del lenguaje, una especialidad importante. Filosofía discursiva del derecho. La filosofía del derecho puede beneficiarse de una buena explicación filosófica del significado y del uso del lenguaje, y de una buena explicación filosófica de resolución institucionalizada de disputas sobre el lenguaje. La filosofía del lenguaje puede beneficiarse del estudio de las pruebas del estrés del lenguaje y la regulación legal. Y la resolución de disputas. Los filósofos del lenguaje pueden beneficiarse también del recordatorio de la tarea, que no solo es darse cuenta de lo que la gente comparte en virtud a un dominio de la lengua. También debe tener en cuenta la posibilidad de desacuerdos sobre el significado y el uso del lenguaje y la posibilidad de que pueda haber una buena razón para resolver estos desacuerdos de una forma en lugar de otra. Y hasta aquí sería el tema del iusnaturalismo y su evolución con las diferentes escuelas que nacieron en base, negándola con otros orígenes, hasta la que tenemos actualmente.
como segundo tema importante, que es la estimativa jurídica. Esta tiene como objetivo la absorción de las ciencias de axiología y deontología jurídica, de los valores principios morales, siendo una de las ramas de la ética jurídica, así que para entenderla se debe conocer la relación que tiene la ética con el propio derecho, en su objetivo de orientar la acción humana. Por lo general, se considera que la moralidad incluye los principios y reglas de cómo se debe y no se debe comportar una persona. Uno puede abordar la moralidad de manera descriptiva, como lo haría un científico social al discutir los puntos de vista de cultura particular, una ética descriptiva, o normativamente, como lo haría un creyente religioso al argumentar que ciertas reglas morales son las correctas, ética normativa. O uno puede, como filósofo de la ética, involucrarse en la metaética y hacer preguntas sobre el significado y la justificación del lenguaje y las afirmaciones morales. Con respecto a la ley, uno puede, como científico social, discutir los sistemas legales de manera descriptiva sin argumentar que uno es mejor que otro, cuando uno aborda el tema de la relación de moralidad con la ley simplemente como científico social. Es obvio que no son lo mismo, porque las sociedades los tratan de manera diferente. Son instituciones diferentes. La moralidad proviene de la religión o dan orígenes seculares, personales o culturales. La ley proviene de funcionarios del gobierno que las votan o decretan. Los abogados son contratados por experiencia legal, no para dar consejos personales sobre la moralidad o cómo debe seguir un clero. Una diferencia obvia entre la moralidad y la ley es que la ley tiene todo apartado de los tribunales y la aplicación de la ley que carece la moralidad, excepto que en algunos casos extraños en los que los tribunales religiosos se encargan de la interpretación y aplicación moral. Pero en ese entonces parecen más unas reglas morales que son al mismo tiempo reglas legales. Entonces, considerando que la moralidad y la ley como instituciones sociales, vemos que violar las reglas morales avergüenzan a uno y violar las reglas acarrea multas o cárcel. La ley, a diferencia de la moralidad, tiene el poder de ejecución del Estado detrás de ella. Los que actúan inmoralmente pueden ganarse el desprecio de los demás. Entonces, así que para unificarlos en un sistema jurídico se debe tomar en cuenta su axiología, siendo los valores con los que se manejan lo jurídico. Entonces, los valores jurídicos. Comenzaría con el bien común. Se refiere a aquello que se viene aprovechando utilizado por todas las personas. En otras palabras, todos los individuos de una comunidad pueden beneficiarse de un bien común siendo base de su propio desarrollo. Justicia. El concepto de una proporción adecuada entre los merecimientos de una persona, lo que se merece, y las cosas buenas y malas que le suceden o le son asignadas en búsqueda de una perpetua igualdad. Seguridad jurídica. Esta es la garantía que el Estado le da a todo individuo perteneciente a él, que asegura la seguridad de sus bienes, derechos y la conservación de su propia vida. Como se centró antes, la libertad del individuo al actuar, y si éste decide al actuar con moralidad aportando un avance más a la humanidad, esto no podrá darse sin el conocido libre albedrío. A continuación daremos algunas definiciones y hasta negaciones de la existencia del mismo. El libre albedrío, en concepto de filosofía y ciencia, es el puesto poder a capacidad de los humanos para poder tomar decisiones o realizar acciones independientemente de cualquier evento o estado anterior del universo. Los argumentos a favor del libre albedrío se han basado en la expectativa subjetiva de la libertad, en los sentimientos de culpa, en la religión revelada y en la asunción común de la responsabilidad moral individual que subyace a los conceptos de ley, recompensa, castigo e incentivo. En teología, la existencia del libre albedrío debe reconciliarse con la omnisciencia y la benevolencia de Dios, y con la gracia divina, que supuestamente es necesaria para cualquier acto meritorio. Una característica destacada del existencialismo es el concepto de una libertad de elección radical, perpetua y frecuente angustiosa, según Jean-Paul Sartre. Por ejemplo, habló del individuo condenado a ser libre. Algunos defensores del determinismo niegan la existencia del libre albedrío. La tesis de que cada evento en el universo es casualmente inevitable y el determinismo implica que, en una de las situaciones en las que las personas toman una determinada decisión o realizan una determinada acción, es imposible
es imposible que pudieran haber tomado cualquier otra decisión o realizado cualquier otra acción. En otras palabras, nunca es cierto que las personas pudieran haber decidido o actuado de esa manera de lo que realmente lo hicieron. Los filósofos y científicos creen que el determinismo en sentido es incompatible con el libre albedrío, ya que se conocen como deterministas duros. Sea cual sea el comportamiento y las decisiones del individuo ante su entorno, sea que exista o no el libre albedrío, o no hay duda que las acciones de las personas dependen de sus limitantes. Sea así que limitar las acciones negativas dará en pie solo a tener acciones positivas. Y con esta ideología existen los conocidos derechos de libertad y los derechos y los deberes como limitantes. Por esto, en la punta de la pirámide de las leyes están los derechos humanos que darán límites sea cual sea el individuo, poder o hasta el dinero que tenga. Nunca podrán romper estas limitantes. Así, los derechos humanos. En general se acepta que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es la base de cualquier derecho internacional. Adoptada en 1948, la DUDH ha inspirado un rico cuerpo de tratados internacionales de derechos humanos legalmente vinculantes, este siendo una inspiración para nosotros, ya sea para abordar las injusticias en tiempos de conflicto en sociedades que sufren represión y en nuestros esfuerzos para lograr un disfrute universal de los derechos humanos. Este representa el conocimiento universal de los derechos básicos y las libertades fundamentales que son inherentes a los seres humanos, inalienables e igualmente aplicables a todos, y que cada uno de nosotros nace libre con igualdad y dignidad de derechos. Cualquiera que sea nuestra nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen, color, religión, ya saben, o cualquier condición. El 10 de diciembre de 1948, la comunidad internacional se comprometió en defender la dignidad y la justicia para todos nosotros. Los derechos humanos pueden ser clasificados en materia filosófica de dos maneras. Primero, los derechos subjetivos. Estas son las relaciones entre sujetos jurídicos que dependen del Estado de Derecho para su reconocimiento y aplicación. Los derechos subjetivos están íntimamente relacionados con las facultades jurídicas cuyo ejercicio modifica el conjunto de derechos y deberes de los que son titulares y están sujetos a jurídicos. Número 2. Los derechos universales. Este adopta que todas las personas nacen con los mismos derechos y los poseen, independientemente del lugar de donde vivan, su género o raza, su origen religioso, cultural, étnico, inalienable para los derechos de las personas que nunca pueden ser arrebatados. Ahora veremos las generaciones de los derechos humanos y cómo estas fueron evolucionando hasta llegar actualmente. La primera generación, llamada Liberté, abarca los derechos civiles y políticos de un individuo. Los derechos de primera generación se pueden dividir en dos subcategorías. La primera subcategoría se relaciona con las normas de seguridad física y civil. Esto incluye no cometer actos de tortura, esclavitud o tratar a las personas de manera inhumana. La segunda subcategoría se relaciona con las normas de libertades o empoderamientos cívicos políticos. Esto incluye los derechos como libertad de religión y el derecho a la participación política. Los derechos de la primera generación se basan en los derechos de la persona individual y a menudo son el centro de conversaciones sobre los derechos humanos en los países occidentales. Estos se convirtieron en una prioridad para las naciones occidentales durante la Guerra Fría. Algunos documentos se enfocan en los derechos de la primera generación, son la Declaración de los Derechos de Estados Unidos y los artículos del 3 al 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, DDH. La segunda generación, llamada igualdad. La segunda generación de los derechos humanos abarca de los derechos socioeconómicos. Los derechos de la segunda generación también se pueden dividir en dos subcategorías. La primera subcategoría se relaciona con las normas de satisfacción de las necesidades básicas como la nutrición, la atención médica, mientras que la segunda subcategoría se relaciona con las normas de satisfacción de las necesidades económicas. Esto incluye los salarios justos y los niveles de vida suficientes. La segunda generación se basa en el establecimiento de las condiciones de igualdad.
A menudo las naciones occidentales se resistieron a ellas durante la Guerra Fría, ya que se las percibía como nociones socialistas. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de los artículos 22 a 27 de la DUDH se centran en estos derechos. Tercera generación, llamado Fraternité. La tercera generación de los derechos humanos abarca desde el amplio derechos de clase, los derechos de la tercera generación. También se pueden dividir en dos subcategorías. La primera subcategoría se relaciona con la libertad de determinación de los pueblos e incluye diferentes aspectos del desarrollo comunitario y el estatus político. La segunda subcategoría está relacionada con los del derecho de las minorías étnicas y religiosas. Los derechos de la tercera generación a menudo se encuentran en acuerdos que se clasifican como la ley blanda, lo que significa que no son legalmente vinculantes. Algunos ejemplos de estos acuerdos incluyen la DUDH y la Declaración del Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992. Esta generación de derechos se cuestiona con más frecuencia que la primera y la segunda, pero se reconoce cada vez más a nivel internacional. Estos derechos comenzaron a ganar reconocimiento como el resultado de la creciente globalización y con mayor conciencia de las preocupaciones globales superpuestas, como la pobreza extrema. Y como cuarta generación, cabe recalcar que esta completamente no existe, no está incluida en los derechos humanos más allá de algunas cositas. Bueno, ya vamos a ver. Cuarta generación, tecnológica. El objetivo de una cuarta generación de derechos humanos es proteger la vida humana también en presencia de nuevos tipos de inteligencia. El argumento necesario para la validez del derecho al ejercicio de la inteligencia humana puede basarse en la literatura secular sobre el sentido de la vida. El progreso de la tecnología converge que combina tecnologías nano, bio, info y cognitivas es la base objetiva para el surgimiento de un concepto analizado, pero que actualmente no consiste en un consenso más allá de la libertad de uso y protección en información de redes, pero se espera un análisis y una aplicación más seria en el futuro. En general, reconocer las diferencias de cada generación de derechos puede ayudarnos a comprender mejor cuán amplio es el campo de los derechos humanos y cuán variados son realmente los temas involucrados. Cada tipo de derecho se cumple mejor mediante el uso de diferentes formas de legislación, y reconocer las diferentes generaciones de derecho puede mejorar nuestra capacidad para identificar qué tipo de legislación es la más adecuada para tratar un tema en particular. Y hasta aquí mi trabajo de investigación. A continuación les dejaré mis bibliografías con las que basé todo mi trabajo. Espero que haya sido de su agrado y nos veremos en una próxima.